está relacionada con lo que pasa que después que hice esta, me acordé de la otra que se me había olvidado. En Mateo 7, en el Sermón del Monte, Jesús dice: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. So in Matthew 7, Jesus says that if your justice is not greater than the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Entonces, hay dos puntos de vista en cuanto a ese texto. Uno dice que ahí Jesús está hablando de que cuando nosotros creemos en Jesús se nos imputa, se pone en nuestra cuenta la justicia que Él vivió. Entonces ahí habla de lo que es la justificación, es decir, la justicia que Cristo ganó por nosotros. Ese es un punto. Por otro lado, la otra postura enseña que ahí se está refiriendo a que nuestro estándar de vida cristiano tiene que ser mayor que el de los escribas y los fariseos, es decir, la santificación. Entonces, en ese punto quisiera saber cuál sería la opinión del pastor, si se refiere a ese texto, según él, a la justicia que Cristo nos imputa a nosotros, que se nos adjudica, o los frutos, o la santificación. Right, so he wants to know, so when Christ talks about that, there's two tendencies to interpret that. One is he's talking about justification. So when we come to believe in Christ's justice is imputed to us. We have righteousness that is greater than the Pharisees. Other people are talking about sanctification. So in the process of sanctification, we have to do works and grow in a way that will be greater than the Pharisees. So he wants to know. So anytime, look, there's no question that we get certain words that are used different ways in Scripture. O sea, no hay duda de que en las Escrituras habemos varias palabras que son usadas de diferentes maneras. There's certain words like the term faith. Como el término fe. It can mean faithful or it can mean you are a believer. Puede referirse que eres una persona que eres fiel o eres una persona que eres un creyente. When we speak about righteousness, that righteousness can be the righteousness of God, which is by faith. Cuando hablamos de justicia, esa justicia puede ser la justicia de Dios que la alcanzamos a través de la fe. The righteousness that is imputed to me. La justicia que es imputada a mí. By the obedience of one, the many are made righteous. Por la obediencia de uno, los muchos son hechos justos. But righteousness can also be my actual practical righteousness. Pero también cuando hablamos de justicia puede ser mi justicia práctica. How do you tell yo the de difference? verdad hago. Entonces, ¿cómo puedes discernir la diferencia? Context. El contexto. You have to look at the passage. Tienes que mirar el pasaje bíblico. So, let's look at the passage. So, veamos el pasaje. Let's go to Matthew chapter 5 and look at this. Vayamos a Mateo 5. Now, Matthew chapter 5. In fact, what I want to do is I want to look through the Sermon on the Mount. Eso, Mateo 5. Lo que quiero hacer es caminar por ver el mensaje del monte. And I want to ask you this question. What is the context telling us? Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué nos está dando el contexto? Matthew chapter 5 verse 20 is where the reference comes from that Mario spoke about. So, la referencia de lo que Mario estaba hablando es en Mateo 5:20. I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you'll never enter the kingdom of heaven. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Well, let's go back up to verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. So, vayamos al versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Okay, what's righteousness mean there? ¿Qué significa justicia aquí? We got a picture of them hungering and thirsting.
Nos da una imagen de que ellos tienen hambre y sed. Perhaps it could be said that they're hungering and thirsting for the righteousness that Christ gives. Podríamos decir que tal vez tienen hambre y sed por la justicia que Cristo da. Or perhaps they're hungering to be righteous. O tal vez podría ser que ellos tienen hambre y sed de ser justos. Maybe that text by itself is inconclusive. Tal vez ese texto por su así solo sea inconcluso. Verse 10. Vayamos al 10. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Me dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Well, what do you think that one means? Entonces, ¿qué piensan ustedes que significa este? Are they being persecuted because they believe in imputed righteousness? Or is it more probable that they're being persecuted because they're demonstrating a godly life? Entonces, ¿por qué creen ustedes que están siendo perseguidos? ¿Están sufriendo persecución porque fue una justicia que fue imputada? ¿O están recibiendo persecución porque están viviendo, practicando la justicia? Really, the only way that I could see you being persecuted for imputed righteousness would be because you hold that doctrine and somebody else rejects it, and so they persecute you for holding to it. So, en realidad, la única manera que yo puedo ver que vas a ser perseguido porque crees que está hablando de una justicia que es imputada es porque estás hablando con alguien que no cree lo mismo que tú y entonces te van a acosar porque tienes esa posición doctrinal. But when taken in context of the Beatitudes, which is what we have going on in the first 11 verses here, Pero cuando lo tomas en el contexto de las bienaventuranzas, que es el contexto que tenemos aquí, poor in spirit is an actual characteristic found in the believer. vemos que pobres en espíritu es una característica que vemos en los creyentes. If you mourn, that's an actual characteristic. That's an actual expression of righteousness in you. So, si estás conmovido, eso es una característica que existe en ti. Si eres pobre de espíritu y si lloran, If you're meek, if you're merciful, if you're pure in heart, if you're a peacemaker, these are all expressions that make up our own righteousness. entonces, si eres manso, si eres limpio de corazón, si practicas misericordia, estas son características que son de nosotros como cristianos. Now, think with me here. When Jesus says in verse 20, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. So, ahora piensen conmigo aquí cuando Jesucristo dice en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. He doesn't leave us in the dark as to what he's talking about. No nos deja en la oscuridad en cuanto a lo que está hablando. He immediately dives into exactly what he means. Inmediatamente Él se lanza a lo que significa esta expresión. It's all about practical righteousness. Es todo acerca de la justicia que es práctica. There's nothing in the Sermon on the Mount about imputed righteousness. No hay nada en este sermón del monte que es con referencia a la justicia que es imputada. It's all about you better not murder. And that means not even being angry with a brother. Y esto es que es bueno para ti que no mates, que no matarás. It's got to do with you possessing the kind of righteousness that if you have a problem with a brother, you better leave your gift at the altar and go deal with that. Y está hablando de esta situación de que si tienes un problema con tu hermano, es mejor que dejes tu ofrenda en el altar y vayas y hagas paz con tu hermano. Verse 27. El versículo 27. This is about actual practical purity in your life. Esto está hablando de prácticamente de pureza práctica y actual en tu vida. Not committing adultery in your heart. Que no cometas adulterio en tu corazón. This is not about imputed righteousness. Esto no es sobre la justicia que es imputada. This is about you gouging out eyes, Esto es sobre nosotros arrancándonos los ojos, cutting off hands, cortándonos las manos, spiritual amputation. amputación espiritual.
31:32, you better not divorce your wife. 31 y 32, que no te debes de separar de tu esposa. 33 through Divorciar. 37, no oaths. 33 al 37, que no hagas juramentos. 38 and following, no retaliation. 38 en adelante, que no tomes venganza. You've heard an eye for an eye, a tooth for a tooth. Escuchaste de un ojo por un ojo, un diente por diente. That was basically the mindset of the Pharisees. Esa era prácticamente la manera en que pensaban los fariseos. You keep going through here. Verse 43 and following, love your enemies. Eso continúa, ves el 43, ama a tu enemigo. Pray for those who persecute you. Ora por aquellos que te persiguen. Now notice, same sermon, Sermon on the Mount. Pero ahora observen que es el mismo mensaje, el mensaje del monte. After saying all he just said, notice he comes back to the word righteousness again. Look at chapter 6, verse 1. Entonces vean el capítulo 6, versículo 1. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. Entonces vuelve a la justicia y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. What did the Pharisees do? ¿Qué hacían los fariseos? Verse 2. Versículo 2. Don't be like the hypocrites. Dice, no seas como los hipócritas. Who are the hypocrites? ¿Quiénes son los hipócritas? The scribes and the Pharisees. Los escribas y los fariseos. Your righteousness better exceed theirs. Tu justicia debe ser mayor que la de ellos. When you pray, when you fast, when you give money, So, cuando tú ores, cuando tú ayunes, cuando tú des dinero, you better not do it like they did. no, mejor es que no lo hagas como ellos lo hicieron. How did they do it? Como ellos lo hicieron. They did it to be seen of men. Ellos lo hicieron para que los hombres lo vieran. How do you do it? Como tú lo haces, In secret, en secreto, knowing that your Father sees. sabiendo que tu Padre lo ve. You see, this idea of righteousness keeps really the whole Sermon on the Mount is a sermon about the righteousness that characterizes the true people of God. Entonces, en esencia, el mensaje del Sermón del Monte es que habla de una justicia que caracteriza a aquellos que son hijos de Dios. And so again, the term comes up in verse 33 of chapter 6. Seek So- first the kingdom of God and his righteousness. Entonces, seguimos adelante en el versículo 33 del capítulo 6, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. And so what does that look like? So, ¿cómo se ve eso? I mean, if you look at the context all around, it's not being anxious for what you're going to wear, what you're going to eat. Entonces, si ves el contexto, es que no vas a estar ansioso, que te vas a vestir, que vas a comer. When you're dealing with your money, store up treasure in heaven. Cuando estás lidiando con tu dinero, busca que tus riquezas sean en el cielo. You see, he doesn't keep coming back to the cross and talking about imputed righteousness. What he does is he keeps coming back to the way you and I actually live. Entonces ves, cuando Él está hablando, él no nos lleva a la cruz y nos muestra que su justicia va a ser imputada en nosotros, sino Él nos está mostrando cómo vamos a vivir nuestra vida en Cristo. Chapter 7, verses 12 through 14, the golden rule. Or verse 12, right? Versículo 12 del capítulo 7, la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. And what I want you to see is this. When he gets done with these 3 chapters, what we call the Sermon on the Mount, Yo quiero que vean esto, cuando Él termina con estos 3 capítulos que nosotros llamamos el mensaje del monte, he sums it all up with this statement. Él resume todo este mensaje con esta oración. Notice chapter 7, verse 24. Vean el capítulo 7, versículo 24. Go ahead and read that. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las Through hace, 27. cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Can you see it? ¿Lo pueden ver?
Sermon on the Mount starts with the Beatitudes and it ends with this statement here. El sermón del monte comienza con las bienaventuranzas y termina con esta declaración aquí. And that's the beauty of God's Word. God gives us clues as to what He means when He speaks to us the way He speaks to us. Y esto es lo bonito de la palabra de Dios. El Señor siempre nos da claves para nosotros entender por qué Él dice y qué es lo que significa lo que Él nos dice.